Hola amigo, ¿qué tal estáis? Sé que estáis muy bien y me alegro de ello. Es curioso porque a pesar del confinamiento que estamos viviendo, cuando hablo con alguna gente, me dicen que ahora en esta etapa se están viendo más y teniendo más interacción a través de cosas como Zoom, que la que tenían antes al verse en la iglesia de domingo en domingo. Es muy curioso, muy interesante, pero bueno, me alegro que existan estas oportunidades. Y hermanos, la iglesia sigue adelante, amigos. La iglesia sigue adelante. No hay nada ni nadie que la pueda detener. Así que me alegro de poder estar con ustedes otra vez. Y hoy quiero seguir con el tema del libro de Hechos. Estamos hablando acerca de la iglesia. Quiero contaros algo. En el año 87, 88, por ahí, estando yo en Canarias, joven líder en una iglesia, entró una de las noches un joven que traficaba con droga. Además era consumidor de drogas, tenía un aspecto cuestionable, pero él llegó esa noche a la iglesia, se sentó atrás, escuchó todo el mensaje hasta el final y cuando al final se hizo un llamado para que la gente pues, que quisiesen aceptar a Jesús o empezar su vida cristiana con Jesús respondiesen, este joven se levantó y fue hasta la parte de delante. Y lo recuerdo como si fuera, estaba llorando, pero llorando. Y ahí mismo él dijo, yo necesito a este Jesús del cual me estáis hablando. Y él abrió su corazón, pidió perdón a Dios y entregó su corazón a Dios. Ahora, curioso, justo cuando él se levanta de orar, estamos todos muy contentos por lo que está sucediendo. Es una alegría para todos que un joven así haya entregado su corazón a Jesús y haya decidido seguir a Jesús. Pero cuando él se da la vuelta para irse a casa, una señora lo detiene en medio del pasillo y le dice, me alegro muchísimo de que hayas entregado tu corazón a Jesús, pero quiero decirte algo. Los zarcillos que llevas ahora mismo, tienes que quitártelos. El aspecto que tienes, ese pelo largo, vas a tener que cortártelo. Y este tipo de ropa vas a tener que cambiar porque ahora tú eres un seguidor de Jesús y tienes que dar ejemplo. Este hombre salió por esa puerta y nunca más volvió a entrar. Lo espantaron, lo asustaron. ¿Has visto alguna vez algo así? ¿Has experimentado algo así a lo mejor en alguna iglesia? Quizás te sucedió con un amigo hace muchos años atrás. Lo viste en un pastor que hizo algo así, o un líder, o un familiar al cual asustaron desde el principio. O quizá tú has sido uno de esos dos, has sido el que te asustaste al principio y luego recapacitaste y volviste. O quizá tú fuiste alguien que asustaste a alguien diciéndole las cosas que tenía que hacer para seguir a Jesús. ¿Sabes que es posible que esta sea la razón por la que mucha gente ha dejado la iglesia? Y muchos han decidido no seguir a Jesús más. Es posible que a lo mejor tus padres dejaran de seguir a Jesús por algo así y dijeran, yo no puedo soportar este tipo de carga. Quizás esta es la razón por la que hay gente que quiere tener paz con Dios, pero no lo quiere hacer a través de la iglesia porque sienten que la iglesia es un agobio para ellos. Pero este drama no era típico solamente de nuestra iglesia hoy en día, sino que era un drama típico también de la iglesia primera, en el primer siglo. No es algo de la iglesia moderna, esto ya existía desde el principio. Y hoy quiero ver un episodio en la vida de la iglesia que es muy relevante para nosotros hoy en día. Hemos dicho que la iglesia comenzó como un movimiento, un puñado de gente, de hombres, que salieron a las calles en Jerusalén para decirle a la gente que este Jesús había resucitado. Y miles de personas, a través de lo que ellos comentaban, empezaron a abrazar este mensaje, a creer este mensaje y decidir también seguir a Jesús. Jesús era de verdad el Mesías que durante tanto tiempo habían estado esperando. Un nuevo hombre sale a la escena, su nombre es Saulo, ese es su nombre judío, su nombre romano era Pablo. Este hombre sale ahora a la escena del cristianismo. Un hombre que perseguía a los cristianos, pero después de tener un encuentro personal con Jesús, se convierte en uno de los defensores más aférrimos del Evangelio.
Y Pablo viajaba por distintos lugares de Asia e iba predicando y compartiendo el mensaje del Evangelio. Pero Pablo comenzó a predicar este mensaje también entre los gentiles y él se dio cuenta de que los gentiles también empezaron a abrir su corazón y a manifestar su deseo de seguir a Jesús. Mientras Pablo está predicando, una controversia surge en la iglesia en Jerusalén. Y la controversia tenía que ver con quién puede ser realmente parte de la iglesia y quién no. ¿Cómo de bueno tienes que ser para ser parte o pertenecer a la iglesia? ¿Cuántas reglas tienes que obedecer para ser parte de la iglesia? ¿O cómo de santo tienes que ser para poder ser parte de la iglesia? La controversia esta se puede entender porque estamos hablando de un grupo de gente que han nacido bajo esas leyes, un grupo de gente que desde el principio, desde su nacimiento, comenzaron a enseñarles dentro del judaísmo que tenían que cumplir los mandamientos de Moisés. Y no solo eso, otras 613 leyes acumuladas que habían escrito durante el periodo este. Después de todo, Jesús era el Mesías de los judíos, así que cualquiera que quisiera seguir a Jesús como el Mesías debería también ser seguidor de Moisés y cumplir la ley de Moisés y las leyes que se habían establecido después de Moisés. Pablo iba por las aldeas predicando y enseñando el mensaje de la salvación. Y él decía que la salvación era por gracia. Y los gentiles, o sea, los no judíos, empezaron a aceptar este mensaje. Pero detrás de Pablo venían todos estos judíos diciendo, hey, no tan rápido, amigos, no es tan sencillo como Pablo lo está poniendo. Es cierto que Jesús es el Mesías, pero ¿sabéis qué? También tenéis que cumplir todas las leyes escritas y toda la ley de Moisés también. Hay algunas cosas que vais a tener que memorizar como nosotros tuvimos que hacerlo desde niños. Hay unas cosas en tu vida que vas a tener que limpiar igual que nosotros tenemos que hacerlo. Hay unos ritos que hay que cumplir, al igual que nosotros lo hacemos los judíos. Hay que cambiar el estilo de vida y entonces, después de hacer todo esto, podéis abrazar la fe en Jesús y entonces ser una persona de nuestro grupo, ser parte de la iglesia, ser parte del movimiento de los seguidores de Jesús. Y tú, si has estado en la iglesia ya durante un número de años, tú entiendes perfectamente este conflicto. Porque parte de la iglesia sigue teniendo este sentimiento de tener que defender un estatus, un estándar moral que a lo mejor otros no cumplen. Y cuando alguien quiere ser parte de la iglesia hoy en día, nosotros como que nos volvemos un poco celosos y un poco raritos y tratamos también de hacer exactamente lo que los judíos querían hacer con los gentiles. Tenemos que hacerles entrar a esta gente por el aro, porque ellos no entienden, ellos no saben. Ellos no saben que se espera algo distinto, un estándar distinto, el cumplimiento de ciertas normas y nos ponemos un poco densos nosotros también. Y lo hacemos sin darnos cuenta. No tenemos mala intención al hacerlo, pero sin darnos cuenta empezamos a levantar ciertas barreras. Queremos que sean parte de la iglesia, queremos que vengan y queremos que se sientan bienvenidos, pero al mismo tiempo tienen que hacerlo bajo las condiciones que nosotros vamos a ponerles. Veamos qué sucede en la primera iglesia en Jerusalén cuando el conflicto surge entre los judaizantes y los gentiles que querían seguir a Jesús. Esta es la historia del capítulo 15 del libro de Hechos. Verso 1 dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Es curioso. Pablo ha estado enseñando a los gentiles que pueden venir a Jesús porque Jesús ha derramado su gracia y su perdón sobre ellos y que no hay que añadir nada más a esa gracia. Pero los judaizantes, los que querían que los gentiles hicieran ciertas cosas, se acercaban después y les decían: no, hay ciertos cumplimientos que tenéis que hacer. Y él decía en el versículo decían: tenéis que circuncidaros. Claro, los gentiles se quedaron pasmados. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? Sí, a menos que tengáis una cirugía, no podéis ser creyentes. Este era el argumento de los judíos. A menos que tengáis una cirugía llamada circuncisión, no podéis seguir a Jesús, no podéis ser creyentes. Pero paren un momento, Pablo nunca nos enseñó esto. Pablo nunca nos dijo que esto era una condición para seguir a Jesús. Es que Pablo seguramente se olvidó de daros este detalle tan importante. Necesitáis tener una operación.
Quizá, yo me pregunto, si quizá por eso en el primer siglo la mayoría de la gente que estaba en las iglesias eran mujeres y niños. Cuando los judaizantes empezaron a hacer esto, de intentar ir por detrás para enseñar la circuncisión, el versículo 2 dice que esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. O sea, se enfadaron, tuvieron un debate muy fuerte. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé fueran hasta la iglesia de Jerusalén y allí se decidiese por el concilio, o sea, por los líderes de la iglesia y los ancianos y los apóstoles, cuál era la postura oficial que iba a tener la iglesia en cuanto a la circuncisión y en cuanto a aceptar a los gentiles dentro de la iglesia. Así que tenemos a Pablo y a Bernabé enseñando mayormente a la gente griega y enseñando de Jesús, enseñando el perdón de los pecados. Y estos hombres, los judaizantes, iban por detrás para intentar imponerles a los demás las leyes que ellos tenían como judíos y las normas que ellos tenían como judíos. Dice el versículo 4 que Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén y fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes, dice, informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. En otras palabras, ellos llegan a Jerusalén, llegan a esta reunión, y Pablo lo primero que hace junto con Bernabé es decir, os traigo un informe, y este es el informe que quiero daros. He hablado con los gentiles, les he presentado el mensaje de Jesús, les he hablado de Jesús resucitado, y ellos han decidido creer en Jesús. Y como han decidido creer en Jesús, se han juntado grupos y hemos hecho grupos, núcleos, en casas que son iglesias. Pero no les hemos enseñado que primero tienen que limpiar sus vidas o ajustar sus vidas o hacer algo con sus vidas. Ni siquiera les hemos enseñado que deben ser judaizantes antes de ser seguidores de Jesús. El versículo 5 continúa la historia. Dice que entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, o sea, interrumpieron con lo que estaba diciendo Pablo, este informe que estaba dando. Y estos fariseos interrumpen la reunión y dicen, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan toda la ley de Moisés. Esta era su postura. Curioso, estos eran fariseos. Los fariseos eran el grupo responsable por la crucifixión de Jesús. Algunos ahora están siguiendo a Jesús, están comprometidos con Jesús, pero al mismo tiempo siguen estando comprometidos con Moisés y les cuesta mucho abandonar a Moisés. Es difícil para ellos entender, oye, pero ¿por qué los gentiles no tienen que actuar como actuamos nosotros los judíos? ¿Por qué no tienen que llevarse o guiarse por las mismas reglas, las mismas normas, los mismos ritos? ¿Por qué no tienen que vivir como nosotros? Pretendían que Pablo fuera a las iglesias y les enseñara a estos hombres que no tenían contexto judío. Tenéis que cumplir estas 613 leyes del Antiguo Testamento. No entendían el por qué no tenían por qué hacerlo. Y su argumentación era, cuando ellos hayan aceptado y obedecido todas estas leyes, cuando ellos se parezcan más a nosotros, vivan como nosotros, hablen como nosotros, vistan como nosotros, se laven las manos como nosotros, entonces tendrán que tener la cirugía, la circuncisión, y solo entonces podrán ser parte de nuestro pueblo, podrán ser parte de la iglesia, ser parte del grupo de los seguidores de Jesús. ¿Sabes? Te digo algo, si has estado en la iglesia por más de 10 años, esta forma de pensar se desarrolla dentro del núcleo de la iglesia siempre. Tú puedes pensar que somos muy abiertos, pero en cuanto llega alguien a la iglesia, que a lo mejor se identifica como un cristiano, decimos, bueno, cristiano sí, pero a mí no me lo parece, porque ese zarcillo, porque ese piercing, porque ese tatuaje, porque esa forma de vestir, ese pantalón, esa camisa, yo qué sé, esa forma de moverse, estos lugares a donde va, estas cosas de las que habla. ¿Saben por qué? Porque nosotros ya tenemos nuestra versión, nuestro tipo de cómo se ve un cristiano. Y todo lo que se salga de ese molde que nosotros mismos hemos creado de cómo se debería ver un cristiano, que normalmente es nuestro propio molde, lo damos con duda. Es que nosotros tenemos nuestro propio estándar fariseico. Somos muy, pero muy parecidos a los fariseos. Nos suele pasar al pasar el tiempo. El verso 7 y 8 nos cuenta algo. Dice que estaban hablando en esta reunión. Pablo dijo lo que tenía que decir sobre los gentiles. Los fariseos insistieron sobre su posición del cumplimiento de las normas.
Y después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Pedro está ahí presente. Toma la palabra y dice: hermanos, ustedes saben que desde el principio Dios me escogió a mí para irle a hablarle no solo a los judíos, sino a los gentiles, y predicar el evangelio a los gentiles y que creyeran. Y dice esto, Pedro, Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo tanto como nos lo ha dado a nosotros los judíos. Así que Pedro dice: amigos, Dios conoce el corazón. Él mismo se pone como ejemplo, básicamente, para decir: yo no conozco el corazón, yo no puedo decir nada del corazón, yo puedo decir cómo te vistes, cómo te veo, puedo hablar de cómo te comportas, de las marcas que veo en tu cuerpo, de si te gusta la música que escuchas, si aparcas mal el coche, si vas por encima de la velocidad. Yo puedo ver esas cosas, pero yo el corazón del hombre no lo puedo ver, porque solo, esto lo puntualiza muy bien, solo Dios, quien ve el corazón del hombre, solo Dios quien aceptó a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo como nos lo dio a nosotros. ¡Wow! La gente está pasmada con lo que Pedro está diciendo. Y él continúa, y dice esto que me parece buenísimo. Él no hizo distinción alguna entre nosotros y ellos, está en el versículo 9, sino que purificó sus corazones por la fe. Quizá tienen costumbres malas, quizá no entienden muy bien algunas cosas, quizá con el tiempo algunas cosas habrá que enseñarles, o algunas cosas con el tiempo tendrán que cambiar, algunos comportamientos tendrán que ser distintos en sus vidas. Quizá cuando los veo todavía resultan un poco ofensivos en su comportamiento, las cosas que comen, las cosas que dicen. Quizá nos chocan a nosotros los que hemos sido judíos de toda la vida, que nacimos en entorno judío. Pero Dios los aceptó. Y Dios purificó sus corazones. Y les dio el Espíritu Santo como nos lo dio a nosotros. Es increíble. El Pedro lo que está haciendo aquí es increíble. Pero él continúa y dice algo que me parece aún muchísimo mejor, y creo que a ti también te va a gustar, porque es una de las primeras veces que veo a Pedro interviniendo que digo: brillante. Cómo lo hizo aquí fue brillante. Fíjate, él dice en el versículo 10. Entonces, dice: ¿por qué tratan de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos nuevos, de los griegos, un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? ¡Wow! ¿Con qué elegancia coge y le dice a todo este grupo de gente que está reunido: sois todos unos hipócritas? Le llama hipócritas con una elegancia increíble. Básicamente lo que está diciendo es: oye, Luis, tú que estás allí en el fondo, sí. ¿No estabas tú la semana pasada andando por la ciudad y te vi cargando, ibas al templo, creo, a hacer unos sacrificios, quizá por tus pecados? ¿Estoy equivocado? Ah, sí. Pero Luis, tú eres judío, ¿verdad? Y tú creciste con las leyes nuestras, y tú te enseñaron desde niño cuál era la ley, lo que tenías que hacer, ¿verdad? ¿Y tú, José? Tú que estás allá, sí, no te escondas, te estoy viendo, José. ¿Sabes qué? Creo que te vi hace como 2 días. Y ibas cargando unas palomas, ibas cargando una cabra, y creo, si no mal recuerdo, te dirigías al templo. ¿Sería por casualidad para hacer un sacrificio por tus pecados? Ah, sí. Pero bueno, ¿no fuiste criado desde niño enseñándote la Torah, la ley de Dios? ¿No te enseñaron tus padres? ¿No te enseñaron tus tutores? ¿No has conocido el Pentateuco? Desde niño, ¿verdad que sí? Igual que yo, claro. Y Pedro concluye diciendo: es que, amigos que estamos aquí, los primeros de la iglesia, en la primera reunión de la iglesia, si ni siquiera nosotros que somos judíos, que nacimos en ese ambiente, que desde niño nos enseñaron lo que teníamos que hacer y lo que no, y a cumplir todas las leyes y todos los ritos y todas las tradiciones, si ni nosotros somos capaces de hacerlo, si ni nosotros hemos podido mantenernos siendo fieles y cumpliendo esas normas, ¿por qué tenemos que imponer esta carga sobre la espalda de estos recién nacidos en el Señor? Y en ese momento la gente se cayó. No eran capaces de decir nada.
se podía cortar el aire con un cuchillo. El silencio era abismal en el lugar. Y yo pregunto, ¿puedes verlo? ¿Puedes ver esto realmente, esta escena en el espejo? ¿Puedes ver que a veces nosotros hemos sido exactamente iguales? ¿Puedes ver que a veces nuestra discusión, nuestro debate, podría tener también que ver con el hecho de qué imposiciones queremos, qué cambios queremos que la gente haga para agradar nuestro concepto de lo que la iglesia o el cristiano debería ser? El texto sigue. Y ahora, el líder número 1 de la iglesia, Santiago, que era el hermano de Jesús, él se levanta, está básicamente cerrando la reunión ya, y él dice algo que es sumamente interesante. Dice en el versículo 19, por lo tanto yo considero que debemos de dejar de ponerles trabas a los gentiles que se están convirtiendo a Dios. Otras versiones de la Biblia dicen, no debemos inquietarles, no debemos ponerles trabas, no debemos hacer que obedezcan leyes innecesarias. Otra versión que dice, mejor que no molestemos. Otra versión que dice, no se lo hagamos más difícil. Eso es lo que Santiago está diciendo. A medida que mantenemos este movimiento de la iglesia activa, a medida que estamos esparciendo el mensaje que Jesús vino a darnos, y evidentemente no solo para los judíos, sino para todo el mundo, porque los gentiles también lo están aceptando, y el Espíritu Santo está cayendo sobre ellos, y es evidente. Así que no se lo hagamos más difícil, no les pongamos trabas para que sigan a Jesús, y no seamos piedra de tropiezo para ellos. Cualquier cosa que hagamos para dificultarlo, estamos resistiendo la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios era alcanzarlos y atraerlos, y nosotros ponemos piedras en el camino y somos piedras de tropiezo, estamos resistiendo la voluntad de Dios. Quiera Dios que nuestra misión en las iglesias locales, lo que está diciendo aquí Santiago, sea siempre hacer todo lo que podamos para que la gente lo tenga fácil para acercarse a Dios. Y el verso 20 dice, más bien, vamos a escribir una carta, está diciendo Santiago, vamos a escribir una carta y la vamos a mandar para que ella nos tenga, y le vamos a pedir solo que hagan 3 cosas, que se abstengan de animales contaminados, que han sido sacrificados a los ídolos, que se abstengan de inmoralidad sexual, lógico, está bien, eso se espera, y sabes que se abstengan también de comer animales que hayan sido estrangulados y comer sangre. Él dice, vamos a escribir esto, y se lo mandamos, y por lo demás, que sigan viviendo la vida cristiana, que sigan acercándose a Dios. Y los fariseos que están escuchando ahí lo que está diciendo Santiago, están esperando, ha dicho solo 3 cosas, faltan solamente 610, más los 10 mandamientos. O sea, ¿habrá algo más, Santiago, que queremos comunicarle a esta gente? ¿Habrá algo más? ¿Es eso todo lo que les vamos a pedir que hagan mientras nosotros llevamos esta carga de... ¡Wow! Estaban realmente enojados. Entonces vamos a aceptar a ser parte de la iglesia esta gente que no cumplen con los requisitos de la ley de Moisés y las tradiciones. No se lo pongamos difícil a los que están intentando acercarse a Dios. En algún punto, cada persona tendrá que enfrentarse al mensaje de la cruz. Pero hasta que lleguen a ese punto de enfrentar el mensaje de la cruz y responder, no les pongamos trabas, no se lo hagamos más difícil. Cuando lleguen al mensaje de la cruz, ahí es responsabilidad de cada uno rechazar o aceptar, pero hasta ese punto no seamos de tropiezo para nadie. Esa es la conclusión de ese mensaje en ese día tan importante y tan crucial en la historia y la vida de la iglesia. La iglesia debería ser caracterizada por ser una iglesia que produce un ambiente y una cultura donde hacemos todo, pero todo lo posible para que otros puedan continuar moviéndose hacia una intimidad, moviéndose y andando hacia una relación personal con Dios. Los gentiles, a los que Pablo les había hablado, están deseando escuchar qué es lo que ha sucedido en esta reunión, cuál es la respuesta, cuál es la conclusión. ¿Tenemos que hacer la cirugía o no tenemos que hacer la cirugía?
Y Pablo y Bernabé llegan a donde están estos gentiles y les cuentan la historia, y les cuentan cuál era la conclusión de la reunión, y en ese momento pues todos empiezan a aplaudir, están todos contentos los hombres porque hay algo que no tienen que hacer, un rito que no tienen que cumplir. Sin embargo, amigos, generación tras generación, la Iglesia a través de la historia vuelve a cometer el mismo error. En 1470 tenemos la Inquisición española. En los 1500 entramos con la Reforma. En los 1800 empezamos con las denominaciones y la segregación entre los mismos cristianos por diferenciarnos unos de otros, porque unos somos más especiales que otros. Y amigos, yo no sé por qué hacemos esto, pero me da la impresión de que siempre la Iglesia gravita hacia adentro, hacia la idea de que la Iglesia es para nosotros, y es para los que son como nosotros, y es para los que aceptan lo que nosotros queremos imponerles, y nosotros queremos mandar y decir cómo y de qué color tienen que ser, y cómo tienen que comportarse, y qué cosas tienen que gustarle, qué tipo de música tienen que escuchar, y un sinfín de cosas. Y es que siempre queremos amoldar al individuo a que sea como nosotros pensamos que tiene que ser. La iglesia es para nosotros, y la gente que quiera participar y ser parte tiene que ser como nosotros. Qué bueno sería que tuviésemos el compromiso importante de intentar por todos los esfuerzos, por todos los medios posibles, facilitar el camino para que los que se acerquen a Jesús lo tengan fácil. Que quitemos todas las cosas que estorban, que quitemos todas las cosas que sobran, todas nuestras preferencias, que muchas de las cosas que llamamos doctrina, llamamos leyes, llamamos mandamientos, muchas veces son simplemente preferencias. Así que pensemos, ¿qué cosas estamos haciendo? ¿Qué piedras hemos puesto en el camino? A veces son piedras santas, a veces son, tienes que hacer este rito, tienes que hacer este cursillo, tienes que hacer este discipulado, tienes que hacer este estudio para poder ser parte de, pertenecer a o entender todo lo que nosotros entendemos, y ponemos nuestros propios requerimientos. Cosas que no son ni bíblicas, aunque suenen a santas o suenen a buenas. Qué bueno sería que tuviéramos un compromiso a quitar de en medio todas estas cosas que estorban, todas estas cosas que a veces nos inventamos nosotros mismos, y facilitar que la gente se acerque a Dios. Quitemos lo que está sobrando. Lo único que no podemos quitar es el mensaje de la cruz. Ahí todo el mundo tiene que enfrentar eso. Todos tenemos que pasar por eso. Y si tropiezas con el mensaje de la cruz y no lo aceptas, está bien. Ahí es donde se te permite tropezar y tomar tu propia decisión. Pero mientras tanto, mientras la gente se acerca hasta ese punto, wow, amigos, quitemos todo lo que está en medio y comprometámonos a hacer fácil el camino para que la gente conozca a Jesús y se acerquen a Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia, que es una buena idea, amigos, la iglesia es para todos. La iglesia fue para todos al principio y sigue siendo un lugar para todos. Para el que tiene preguntas, para el que tiene dudas, para el que ha tenido una mala experiencia en el pasado, la iglesia es para todos. ¿Por qué? Porque el evangelio es para todos y las buenas noticias son para todos. Así que este es mi reto para cada uno de los que me están escuchando. Seas líder, seas pastor, seas miembro de una iglesia, estés en cualquier área, da igual. Si tú eres parte de la iglesia, seamos una generación de profesionales cristianos, de servidores cristianos, de miembros cristianos, de voluntarios cristianos. Seamos una generación de cristianos que saben estar a la altura y saben cuándo trabajar para poner de lado todas las cosas que estorban para que la gente llegue a conocer a Jesús. Y donde Dios nos ha puesto, aquí en Barcelona nosotros, no sé si te ha puesto en Girona, o en Lleida, o en Madrid, o en donde sea, en Valencia, en Linares, en Granada, donde sea, allá donde estás, comprométete como individuo y comprometeos como iglesia a no ponérselo difícil a la gente que está intentando acercarse a Dios, porque Dios está trabajando en sus corazones para atraerlos hacia sí mismo y a que sean parte de una iglesia. No se lo pongas difícil. Quita las piedras del camino. Sea una generación como Jesús lo fue, inclusiva. Santiago tenía razón.
No se lo hagamos difícil, no se lo hagamos difícil. Aquellos que se están acercando a Dios, sea una generación que facilita el camino para que otros se acerquen a Dios. Que Dios os bendiga muchísimo.